Bueno, pues vamos a empezar. ¿Sí? Solamente tenemos 16 personas. ¿Sí? Fíjense, ha sido difícil enseñar así, enseñar en línea, y también si yo manifiesto esto, pues también debe ser bien difícil recibirlo. Entonces, pero hay que hacer un esfuerzo, porque no tenemos otro camino y no podemos parar, ¿sí? Entonces, no, que el ánimo no decaiga, sigan activos. Entonces, cuando veo poquita gente, pues digo, bueno, parte de la educación en línea es eso, juega en el rol del tiempo que tú tengas, y así cursamos nuestra parte teórica. Pero en estas escasas presentaciones únicas, sí, pues vale la pena asistir, sí, vale la pena asistir y fundamentarse ya en lo personal. Bueno, hoy tenemos que cubrir, sí, para cerrar esto, la práctica número 7 y la práctica número 8. Yo decidí separarlas, pero en realidad se parecen mucho, ¿sí? Una de ellas hace un análisis preliminar, ¿sí?, de metabolitos del metabolismo primario. Es decir, fundamentalmente detectamos almidón, ¿sí?, o carbohidratos, detectamos algún aceite, lípidos, o detectamos alguna estructura física de esta droga que nos represente la detección de alguna proteína, ¿sí? Bueno, la segunda práctica detecta en un análisis preliminar metabolismo secundario, que son todos esos grupos que vimos: alcaloides, fenoles, saponinas, cumarinas, antocianinas, taninos, lignanos, etc. Entonces, una y otra se parecen bastante, pero
pero tienen diferencias fundamentales. Básicamente, el metabolismo primario produce tal cantidad, tan gran cantidad de ese metabolito, que basta pruebas microscópicas con pequeñísimas cantidades para que ustedes den la positividad. Pero no es el caso del metabolismo secundario. El metabolismo secundario, y aquí les pinté una ramita, una hoja o polvo. Recordemos que en muchos de los casos lo que se nos suele proporcionar son drogas pulverizadas, o sea, ustedes ya tienen ese proceso mecánico ya llevado a cabo, pero lo ideal es que tuvieran el material. Pero por una bolsa grande de hojas de orégano, vamos así decirlo, u hojas de guayabo, si ustedes lo muelen, pues se van a quedar con una bolsa muy pequeñita, ¿sí? A tratar de alcanzar en molienda 1 kilo de polvo o kilo de droga. Realmente el volumen físico es muy, muy grande comparado con el polvo que se pueden quedar. Por eso lo puse así como hojas. Estos ensayos de metabolismo secundario requieren una previa extracción, es decir, tomar un volumen muy grande de ese material, ¿sí? Someterlo a, básicamente, son solventes y temperatura, ¿sí? Y obtener, voy a quitar esto, aquí voy a poner el material vegetal, un sobrenadante filtrado que posteriormente va a ser tratado en análisis en tubo. Es decir, son volúmenes que pueden ir de 1 mililitro hasta 15, pero nosotros hacemos micropruebas, ¿sí? Digamos 2.5 mililitros, lo cual ya es un volumen muy, muy amplio comparado a las pequeñísimas partículas de polvo. Voy a dar un ejemplo. Si yo pesara uno y otro en cantidades y se los tratara de expresar en gramos, quizás aquí estaría hablando que tengo una muestra que debe de andar en los rangos de 0.01 gramo. Hablando en gramos. Si yo estuviera aquí hablando de las extracciones para poder detectarlo, ¿sí? Estaríamos quizás hablando de 2.5 gramos. No sé si logran visualizar el tamaño, que es más de 250 veces más. O sea, la cantidad pues de los metabolitos secundarios que estoy por buscar es muy pequeña, pero son altamente interesantes. Lo son también los primarios, ¿sí? Imagínense, la industria de agave con la inulina, ¿sí? La industria de la guayaba con la obtención de flavonoides para cuestiones, inulina para personas que tienen necesidad de endulzar sus alimentos, ya sea que venden alimentos preparados o que son personas que no pueden consumir glucosa, como son personas diabéticas. Estaríamos hablando de flavonoides de hojas de guayabo, las cuales son utilizadas para preparar medicamentos, los cuales son aplicados en personas con trastornos gastrointestinales, etc. Pero no es lo mismo extraer kilos de inulina por una penca, ¿sí? O una piña, o un conjunto de piñas de agave, unas 10, a extraer, ¿sí? Flavonoides que van en el orden de gramos por 10 kilogramos de material vegetal. 10 kilogramos, ¿sí? Serían 1000 por 10, ¿sí? Serían 10,000 kilos los que yo requeriría para extraer uno. La verdad, esto, les digo, dimensionándolo,
pues cambia totalmente, pero son igualmente de interesantes, ¿sí? No sé, le digo, sus cumarinas, sus alcaloides, sus taninos, sus lignanos, etc. Estos ensayos preliminares, ¿sí?, tienen esta especificidad. Gran cantidad, basta hacer laminillas. Poca cantidad, tenemos que hacer una extracción, ¿sí? Ambas prácticas se parecen bastante, pues. Solamente cambian, digamos, ese formato de llevar a cabo las cosas y que son una cantidad y una batería de pruebas bastante amplia. Si se permitieron ver la práctica o ahorita yo la reviso, las vamos a tener presentes. Hay otra cosa que me gustaría platicarles. Los principios de las pruebas. Las pruebas, como lo vieron en la característica del control de calidad y de que las muestras no estuvieran adulteradas o falsificadas, ahí nosotros buscábamos estructuras que identificaran esa planta, pero de la mano iba que nosotros hiciéramos tinciones o que le expusiéramos a algún reactivo que revelara la presencia de lo que estamos buscando, o por qué no, que revelara la presencia de lo que no estamos buscando, ¿sí? Entonces hicimos tinciones. Bueno, la explicación de este tipo de ensayos se basa en lo siguiente. Son principios de coloración y principios de precipitación. ¿A qué me refiero con la coloración? Bueno, miren, como vieron, y así me permití en cada pequeña grupo, alcaloides, flavonoides, taninos, les ponía una figura, por ejemplo, de alcaloides, decidí ponerles un peyote y la figura química, ¿sí?, plana, de la peyotina, es decir, del alcaloide extraído del peyote. Y así lo hice para los aceites esenciales, por ejemplo, del limón. El limoneno, les puse esa estructura química. ¿Con qué idea era? De que en su mente, en su imaginario dijeran, mira, tiene esta estructura química, particularmente esa estructura que les da esa identidad como aceites esenciales, como alcaloides, como cumarinas, como lignanos, ¿sí?, tienen una capacidad de responder ante la presencia de ciertos compuestos químicos, ¿sí?, ya sea que se estimulen por luz ultravioleta, se los vamos a agregar, que salen de solución, precipiten, o que al cambiar el pH, recordemos que nuestra escala logarítmica de pH va desde, bueno, vamos a ponerle 1, ¿sí?, hasta 14, ¿sí? Al cambiar o virar el pH, nosotros podemos tener la actuación o la presencia de un viraje de colores. En esta parte, en esta parte, en esta parte, en esta parte, en esta parte. ¿Y qué quiere decir esto? Que al cambiar las condiciones de alcalinidad o de basicidad, responde liberando o manifestando una tonalidad. Propiedades que tienen estas moléculas químicas de todos los metabolitos secundarios es utilizado para poder detectar. Bien. Los ensayos son, como dije aquí, preliminares. Preliminares. En otras palabras, son estudios cualitativos. Los detecto, están. Ahora, que yo quisiera pasar y poderlos cuantificar, cuantitativos, pues requiero métodos más sofisticados. Extracciones, pero no solamente hacer, sino masivamente extraerlas y después de esto someterla a otros procesos de especificación, los equipos mayormente utilizados. Voy a girar un poco la cámara para no mover los equipos, ¿sale? Los puedo cargar, pero a poco no los puedo mover, ¿sí? Mucho. Voy a bajar, ¿sí? Bueno, dentro de estos equipos encontramos al más popular, se le llama destilador de cobre, es un alambique de cobre.
Es una olla natural en donde se coloca el material vegetal y por arrastre de vapor, ¿sí? Claro, inmersos en un determinado solvente, ¿sí? Se recupera materiales. El asunto es que con estos equipos, muchachos, compañeras, quizás la pureza no es la ideal, pero tenemos otro tipo de equipos, ¿sí? Básicamente tiene el mismo principio, es una olla, ¿sí? En donde se coloca el material y los solventes, a intervalos de tiempo con estas pequeñas unidades que están aquí, ¿sí? Se van generando fracciones que uno recupera y su grado de pureza es mayor. Puedes volverlo a pasar por diferentes ciclos para obtenerlos. Hay otros equipos más sencillos, pero el principio es exactamente el mismo. Es una olla, como si fuera una olla de presión, pero tiene asociada a ella, ¿sí?, los equipos de destilación, ¿sí? Ya se vuelven más sofisticados, más finos, puedes hacerlo por fracciones y eso te va brindando, pues, seguridad en tu proceso. Bien. Pero nosotros nos quedamos porque quisiera detenerme ahí. Si bien muchos de los procesos son muy parecidos, los solventes, las condiciones de temperatura, pues van cambiando, ¿sí? Eso sí cambia. Pero el equipamiento es prácticamente el mismo, ¿sí? Entonces, repasando, ahorita nos vamos a disponer a leer unos ejercicios de la determinación preliminar cualitativa de metabolitos primarios y metabolitos secundarios. Se fundamentan en metabolitos primarios normalmente en laminillas porque la cantidad a detectar es muy grande. Bastan pequeñas muestras del polvo, ¿sí?, para poderlos detectar, y en el caso de los secundarios, que están representados en concentraciones muy variables, pero por mucho menores que los primarios, se suelen hacer primero procesos de extracción y posteriormente, recuperando parte del sobrenadante, se hacen pruebas en tubo, ¿sí? Visualizando las cantidades de 2.5 gramos a 0.01, entendemos la cantidad tan grande industrial que requeriríamos para extraer algún aceite esencial, por ejemplo. Yo les doy o les menciono en algo que he tenido experiencia. Si se fijaron, cuando hablamos de los procesos de deshidratación de plantas, me detuve en el orégano y en la lavanda, que son en donde yo tengo experiencia, pero todos se parecen, muchachos, solamente que para decir experiencias, porque llevo años trabajando con ella. Yo les mencionaba que para tener 1 tonelada de orégano, ¿sí?, de acuerdo a lo que decía esa tablita, nosotros requeríamos de 6 a 5 toneladas de material fresco, ¿sí? ¿Por qué hago esta variación ya no tan clara como la tabla, sino que doy un rango? Porque depende del estado de hidratación del tejido, o sea, varía. Lo que es un hecho que no es para menos, es para más, necesitar más material vegetal verde en fresco. Bueno, entonces ahí ya llevo un arrastre, 5 a 6 para obtener, perdón, eran 6 o algo así, para obtener una tonelada de material seco. Aproximadamente un material de orégano, ¿sí?, de buena calidad, una planta de buena calidad, cosechada en época correcta, ¿sí?, que normalmente es antes de que lleguen las lluvias, ¿sí?, les rinde aproximadamente en procesos de destilación 1 litro. Entonces, ¿cuánto tuve que sembrar? Cerca de 6 toneladas para finalmente tener un procesamiento de 1 litro, 1 litro de aceite. Entonces, pensemos, ¿sí?, todo lo que cuesta haber sembrado, haber cuidado, haber cosechado, haber deshidratado, haber procesado para obtener 1 litro. Por eso vamos entendiendo que cuando adquirimos aceites esenciales suelen vendernos presentaciones muy pequeñitas de aproximadamente 10 mililitros, 25 mililitros,
Y claro, si usamos más cantidad, pues el precio es mayor, ¿sí? Porque se venden en fracciones pequeñas. Ahora, ¿por qué venderlas en presentaciones pequeñas? Cuando es uso de cosmetología o alimentaria, las cantidades que se requieren también son muy pequeñas, es decir, tienen una muy fuerte acción sobre lo que nosotros estamos trabajando. Si es medicinal, estaríamos hablando de que requerimos microlitros, y estoy hablando en una razón de 5 microlitros para un tratamiento. O si consideramos, así como intuitivamente para las personas, una gota bien formada de un gotero calibrado, aproximadamente son de 25 microlitros y goteros de 50 microlitros, o sea, gotas que 25 a 50. Esto quiere decir que si tú te compras tu botellita de 10 mililitros y que te costó a menudeo tal vez unos 350,000 pesos, y eso ya te habla de la calidad del aceite, la pureza del aceite, pues entonces te va a rendir muchísimo porque el uso está marcado en microlitros, ¿sí? La dosificación. Otra cosa que quisiera comentarles sobre los aceites esenciales es que están tan altamente concentrados, muchachos, que su manejo debe de ser con precaución. Pueden llegar a ser tóxicos, ¿sí? Un aceite de buena calidad que ustedes adquieran es aquel que está avalado por un ensayo. Tengo entendido que ya llevaron instrumentación, y si no, se los menciono. Normalmente los equipos que hacen análisis de calidad para los aceites esenciales para salir a la venta y que te piden un certificado, son aceites que fueron sometidos a estudios por cromatografía de gases acoplado a masas, o un espectrómetro de masas acoplado a gases. Lo que hace, muchachos, finalmente es la detección de microelementos o de grupos específicos químicos, como por ejemplo que vimos en el jengibre, el cincingeberol, o si hubiéramos hablado del tomillo, el timol, o si hubiéramos hablado de extracción de limón, el citral, etc. Ahí te manifiesta, ¿sí?, todos estos componentes, y se te entrega un certificado que dicha compañía de análisis los avala, la cual a su vez está certificada en todo su proceso de calidad. Entonces, eso es lo que hace caro un aceite esencial. No quiere decir que nosotros no podamos hacerlo y lograr buenos rendimientos, pero al ser tan delicados, porque las concentraciones de uso son muy pequeñas y deben de tener vigilancia para su aplicación, pues también debemos de garantizar que no tenga restos de solvente, ¿sí? O sea, que sea realmente un grado de pureza limpio, ¿sí? Bueno, dentro de las pruebas, para poderlos identificar, otro es la precipitación. ¿Qué significa esto? Que al tener ese metabolito primario o secundario expuesto a algo, como por ejemplo puede ser una solución de ácido o un álcali, ¿sí?, puede generarles que estos formen conglomerados, ¿sí?, asociaciones, y precipiten. El hecho de tener estas nubosidades, o sea, nosotros le decimos clouding, estos cuerpos nubosos o estos precipitados, pues te da positividad para ello. Y otro, como les mencionaba, es el cambio de color. Y el cambio de color basado en un pH. Si recuerdan, en alguna de sus materias de química, y estoy hablando no universitaria, estoy hablando preparatoriana, ustedes hicieron una valoración, conocidas popularmente como titulaciones. En este proceso de valoración, ustedes trataban de averiguar, ¿sí?, cuál era la concentración de su ácido y cuál era o bien, inverso, cuál era la concentración de su base. Y el punto para detener la valoración de agregar ácido a la base o viceversa era que ustedes visualmente vieran un cambio de color. Y utilizaban colorantes como el verde de bromoquesol o la fenolftaleína, de ser incolora a un tono rosado o viceversa. Pues básicamente esto es lo que hace. Se someten estas componentes
a cambios de pH que le dan, de acuerdo a su grado de basicidad o de acidez, una determinada coloración. Y eso es lo que nos diría presencia o ausencia. Recuerden, son ensayos cualitativos. Lo interesante de estas prácticas, muchachos, ¿sí? Y con eso cierro para poder entrar a ellas, es que inequívocamente en cualquier laboratorio de fitoquímica, como es este caso, o empresas que se dedican al estudio de estas plantas, tienen estas pruebas. Porque dicen, bueno, me está llegando esto. ¿Cómo sé que realmente el material que me estás mandando, cuando no viene en ramas o en hojas y viene en polvo, ¿sí?, es lo que es? Permíteme, déjame hacerle sus pruebas de control de calidad, adulteración, falsificación, control de calidad, pero básicamente son parte de estas pruebas si tú estás buscando ese metabolito secundario o primario, ¿sí? Bien, entonces, me permití, compañeros, ¿sí?, en la primera práctica, agregar algunas ilustraciones de preparaciones de laminillas y tinciones, y en la segunda práctica puse unos videos. ¿Qué les parece que ahorita, sí, cerrando su micrófono hacia mí, le den clic, por favor, estoy en la práctica 8, donde dice videos de identificación cualitativa? ¿Ya alguna de ustedes lo revisaron? Si no es así, ¿qué les parece que revisemos el primero, lo veamos? Son muy chiquitos, ¿sí? Pero me gustaría que vieran cómo es una prueba, sí, de detección de un metabolito. En este caso ya fueron los secundarios, incluidos videos para flavonoides, para saponinas, para taninos y para alcaloides, ¿sí? Entonces vamos viendo el primerito, ¿les parece? Cierren su micrófono y véanlo, ¿les parece? Vamos a dar unos minutitos, es más, yo los voy a ver también para llevar exactamente el mismo tiempo. Hello friends, welcome to the channel Solution. Today we will show you the procedure for the Synoda test, which is used for the detection of the flavonoid in any plant material. Here we have taken orange pill powder for the detection of the flavonoid. First of all, transfer small amount of the orange pill powder into the conical flask and then add ethanol 95% for the preparation of the ethanolic extract. After the addition of the ethanol into the conical flask, then shake the conical flask so that the ethanol get completely mixed up with the orange pill powder. After shaking, cover the conical flask with the cork and then leave the content of the conical flask for about 30 minutes for the extraction of the orange pill powder. After 30 minutes, filter the content of the conical flask through the normal filter paper and then collect the filtrate into the beaker. Here is the ethanolic extract we have collected after filtration, in which we have to perform the Synoda test for the detection of the flavonoid. Take about 2 to 3 ml of ethanolic extract of orange pill powder which we had prepared and then transfer it into the test tube. After the addition of ethanolic extract into the test tube, then add few drops of concentrated HCl. Add about 3 to 4 drops of concentrated HCl into the test tube, and then after the addition of concentrated HCl, add few pieces of magnesium ribbon. Add about 3 to 4 pieces of magnesium ribbon into the test tube. After the addition of concentrated HCl and the magnesium ribbon, if the color of the extract changes to orange, red, pink or purple color, then it indicates that in the extract flavonoid is present. Here the color changes to red. It means in our extract flavonoid is present. Means Synoda test is positive. Si lo pudieron the principle apreciar. of the Synoda test is that the flavonoid which is present in the extract after the addition of magnesium ribbon and concentrated HCl get reduced to the Así como este video de esta chica de origen hindú, pónganle like, muchachos, porque Now we are going to perform no se crean, es muy fácil, pero pocos se animan a videos. For this En este test, take momento about de 3 ml of the same ethanolic extract of quisiéramos orange haber grabado muchas cosas y creemos que todo va a ser siempre igual y que vamos a tener disponible todo y a la mera hora no. Entonces encontrar personas como ella, ¿sí? O él, porque es una pareja de químicos, ¿sí? Pues es muy agradable
que nos visualicen, nos compartan su experiencia, ¿sí? Y aparte que nos apoyan. Estas pruebas cualitativas, como ella lo presenta para sus alcaloides, taninos, flavonoides y saponinas, ¿sí? Son muy interesantes, muchachos, porque te permiten no dejar en el imaginario, puedes ver las cosas. Como pudieron apreciar, ella hizo una extracción, simplemente colocó su material que ya tenía molido, ¿sí?, con algún solvente, en este caso alcohol, pero si ustedes pueden apreciar los otros videos, van a ver que los solventes de extracción varían. También que no siempre la extracción es en frío. Ella suele usar, en lugar de baño María, mantas de calentamiento, ¿sí? Y esas mantitas de calentamiento le permiten también pues tener una buena extracción, no solamente con el solvente, sino asociado a la temperatura, recuperar eso sobrenadente y someterlo a diferentes pruebas. Entonces está bonito porque ella siempre testea, pone su blanco, pone su control y pone su prueba para poder ver que los cambios de colores. Estas pruebas cualitativas pueden tener cambios de colores muy diversos, como ella lo dijo, puede ir desde un naranja, un rosa, un púrpura, ¿sí? Pero el cambio de color ya te está diciendo algo, ¿sí? Ahora, puede haber cambios de colores, como decirles, a menor. Si tú tienes una tonalidad amarilla y se te vuelve paja o incolora, caray, también te está diciendo algo, ¿sí? Pero no es lo que tú estás buscando, está reaccionando de otra manera, no puedo decirte de qué es, pero la detección de esa estructura particular, llámesele cumarina, con tus anillos resonantes, ¿sí? Aplicando el luz ultravioleta o algún reactivo, por ejemplo, pues te va a dar esa positividad, ¿sí? Bien, entonces, pues dejen dentro a las prácticas porque ya me queda poquito tiempo, ¿sí? Dense la chancita de ver los videos, como ven, son muy pequeñitos y muy informativos, muy informativos. Bueno, voy a regresar a las 7, ¿sí? Y dice... práctica 7, metabolitos primarios en plantas y hongos de interés. Y eso me hizo pensar ahora en esta inquietud y en estas búsquedas que voy a incluir algas, ¿sí? Porque las algas, y teniendo nosotros nuestra vasta extensión marítima, pues claro que son un muy buen potencial, y con este argüende del sargazo, ¿no? De que es contaminante, pero inmediatamente hubo industrias biotecnológicas que dijeron, es que podemos aprovecharlo, y lo encontramos ya formando parte de muchos materiales. Bien, les incluyo un marco teórico tomado de este manual de fitoquímica, que les habla de los carbohidratos, les habla de los lípidos y les habla de las proteínas. Y me detengo justamente en lo que viene siendo la metodología. Buscamos detectar almidones y me permití, ¿sí?, complementarles la práctica. La idea aquí era detectar diferentes tipos de almidones, y el maíz, la papa, la yuca, el trigo, pues todos tienen almidón, o sea, todos dieron positivo, y les hicimos también una prueba de valoración de pH, ¿sí? Pero además hicimos otra cosita, ¿sí? Hicimos una serie de laminillas que nos permitió visualizarlo, ¿sí? Hicimos su examen organoléptico, en este caso para maíz azul, arroz, yuca y trigo, ¿sí? Vimos la detección de pequeñas fibras de celulosa en semillas de linaza, las cuales toman ese color también, una tonalidad azul-violeta. Y si se fijan en esa pequeña esfera de imágenes que les anexé ahí en su manualito, ¿sí? Estas imágenes son propias del autor de esto. Hay unos pequeños puntos azules en lo que viene siendo la 1 de la tarde. Recuerden que un campo visual, para podernos orientar en él, es como si fuera la carátula de un reloj. La 1, las 2 son posiciones. Si ustedes ven cerca de la 1, van a encontrar una esfera o una fracción de tensión azul. Si ven la imagen a 40X, van a ver
prácticamente en el centro de donde nacerían las manecillas una partícula que tiene que color azul. Recuerden, como trabajamos con muchas drogas que están pulverizadas o molidas, pues no podemos ver estructuras grandes, pero sí podemos ver en esas micropartículas la presencia de. Bien, detectamos celulosa, pues en todas, ¿sí? Detección de granos de la aleurona. ¿Qué es la aleurona? Miren, en la estructura de la semilla, aunque me quede dibujada algo fea, ¿sí? Voy a dibujar, en este caso, un frijol, ¿sí? Dentro de ella tenemos la estructura del embrión, ¿sí? Y tenemos algo que se le llama endospermo, que es todo el material, ¿sí?, que le da los nutrimentos guardados en ella y le da esa capacidad de poder germinar a la semilla. El endospermo puede tener diferente tipo de tamaño, rodea al embrión, ¿sí? Y ese endospermo tiene una pequeña película, y lo voy a pintar con rojo, que se llama aleurona. Recubre al endospermo la aleurona, ¿sí? Y la aleurona es una característica para identificar semillas, o sea, que realmente sean específicas. Entonces, ahí podemos decir que hay aleurona, tanto trabajamos con linaza, con nuez moscada y anís estrellado, ¿sí? Bien. Y tienen esa tonalidad que ustedes ven como naranja, ¿sí? Bien. Enseguida viene detección de lípidos y aceites. ¿Para qué usé este tipo de plantas? Canela, que tenemos aceite de canela, eucalipto, hojas de eucalipto, linaza, semillas de linaza y jengibre. Como pueden apreciar, en ese 40X tienen esas goticas, esas pequeñas gotas, ¿sí?, que refringen fuertemente y que tiñen en un color naranja, rojo, ¿sí?, de acuerdo al reactivo que utilizamos, que en este caso reciben nombres. Miren, los reactivos, de acuerdo a las pruebas, como lo vieron en el video, la prueba de Shinoda, pues porque él la desarrolló, ¿sí? También hay colorantes como el colorante Sudan 3 o Sudan 4, ¿sí? Entonces, reportar algunas cosas que les solicito, pero ahorita lo que me interesa, y más en estas condiciones, que entendamos qué detectamos como metabolitos secundarios en pruebas cualitativas y qué tipo de ensayos hacemos. Bien, pero me permitía anexarles, sí, pequeñas imágenes en donde les muestro cómo se prepara una laminilla típica de polvo. ¿De dónde obtuve esta información? De una farmacopea americana, ¿sí? Les digo, si a ustedes les interesa, no los quiero agobiar con materiales y materiales, pero si les interesa, puedo subirlo, ¿sí? Tengo ahí varios pendientes que espero sacar la próxima semana. También les anexo una pequeña batería de 12 imágenes en donde tiene algo que es conocida como tinción de hidrato de cloral, pero la verdad es como, yo le diría como desteñir, o sea, no estoy tiñendo, estoy destiñendo. ¿Por qué razón? Porque el hidrato de cloral lo que hace, degrada a la clorofila y a muchos elementos que tiene pigmentados, lo que nos permite ver fibras vegetales, ¿sí? Entonces se le agrega un poquito de glicerina al final y me permite visualizar estructuras. Es una preparación biológica muy utilizada en laboratorios de fitoquímica. En la siguiente hojita les agrego una pequeña tinción con, muy seguramente debe de ser Lugol, por eso está tiñendo de esa tonalidad azul, ¿sí? O bien puede ser azul de metileno. No sé qué pigmento es, pero eso es lo de menos. Lo que quiero yo describir en la imagen es lo siguiente. Aprecien que es un portaobjetos y que hay un cubreobjetos. Y ustedes están aplicando en uno de los extremos el pigmento, el colorante. Aquí viene lo interesante. En el otro extremo
ustedes se acercan con un papel secante altamente hidratable. Lo que hace es succionar parte del colorante y de la solución. Obvio, también debe de arrastrar parte del polvo, ¿sí? Pero permite que una distribución uniforme del colorante. Nosotros estamos acostumbrados, y yo lo hago, ¿sí? Cuando no tengo estas condiciones. Colocan su laminilla, una gota, otra gota, y el objeto genera un splash, ¿sí? Y se derrama, y andan ahí secando las esquinas. La idea es que no tengan laminillas desbordadas de líquido, ¿sí? Esto es lo que se busca con este papel absorbente, ¿sí? Entonces, si tenemos el tiempo, tenemos nuestro papel, queremos una preparación bastante delgada, ¿sí? Esta es una buena manera de hacerlo. Me permití también agregarles algunas pequeñas imágenes sobre granos de almidón, los cuales son fundamentales. Recuerden que los granos de almidón pueden ser bien variados y que son los utilizados mayoritariamente para adulterar o falsificar. Entonces, tienen que tener una buena identidad de ellos, o sea, reconocerlos. Saben que pueden tenerlos con yodo, con lugol, pero entre más conozcan imágenes de cristales o granos de almidón, es bueno. Entonces, me permití agregarles unos. También les agregué cristales de oxalato de calcio. Bien, miren, no hemos hablado del desarrollo de cristales en una planta. Esto tiene que ver con procesos fisiológicos, pero me adelanto un poquito, ¿sí? Muchas sustancias que son de interés para la planta o bien son productos de desecho que ella no puede excretar, los precipita y los guarda. Y los guarda en forma de cristales en estructuras vacuolares. ¿Por qué digo estructuras vacuolares? Porque son muchas, hay variadas, ¿sí? Pero ahí están. Pero finalmente esos cristales a nosotros nos permite identificar a nuestra planta. Por ejemplo, oxalato de calcio en cebolla. Y ahí les presento por último gotas de aceite en aleurona y testas de semilla de espino blanco, ¿sí? Si se fijan esa tonalidad color naranja, referente a esa capa de aleurona, ¿sí? Que les había comentado. Bueno, nos pasamos por favor a la práctica número 8. Igual, la idea es que identificar, pero aquí son que metabolitos secundarios, y aquí ¿qué tenemos que hacer? Normalmente extracciones y luego someter el extracto a la prueba, ¿sí? Entonces, pongo un fundamento bastante amplio, le digo, también es tomado de este manual colombiano, muy bonito, está muy bien hecho. A nosotros lo único que hicimos fue adecuarlo a nuestras condiciones: alcaloides, flavonoides, cardiotónicos, saponinas, cumarinas, taninos en sus versiones, hidrolizable y no hidrolizable, esteroides, quinonas y antroquinonas, antocianinas, y viene en el procedimiento una prueba para cada uno, ¿sí? Estos videos que les presenté, ella muestra su metodología, la cual puede haber pequeñas variantes, pero son muy semejantes, ¿sí? Reportan lo mismo. Entonces tienen prueba para alcaloides, esteroides y tetrafenoides, saponinas, compuestos fenólicos y taninos. Recuerden que responde a los grupos, ¿sí? Flavonoides, antocianidinas y cardiotónicos, quinonas, antocianinas y cumarinas. Y me permití, al igual que en la anterior práctica, yo responderle su tabla. No crean que me los inventé. Estos fueron resultados que obtuvimos anteriormente. Aquí yo decidí testear y llevarles a mis alumnos jengibre, flor de azafrán, flor, ¿sí? No estoy hablando del pequeño tubérculo o de los estambres. Equiseto, menta, valeriana y ganoderma, ¿sí? Un hongo, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué significa más, menos? Pues positivo o negativo. Fue lo que encontramos, ¿sí? Y en este mismo documento me permití agregar prueba de precipitación. Ya sabemos por qué se da, es una asociación inespecífica del reactivo con el alcaloide sacándolo de solución. Entonces, tienen una plaquita en donde precipitan. Pruebas positivas para esteroides y triterpenos. La prueba de espuma firme de saponinas. Vean ese video, está muy, muy bonito, ¿sí? Vean las
las pruebas de compuestos fenólicos y flavonoides y taninos, las pruebas bien diversas de colores de antocianidinas y las pruebas positivas para cumarinas, ¿sí? Pruebas al tubo, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Yo, maestra, la verdad no me quedó muy bien claro lo de la luz ultravioleta. Muy bien. Miren, voy a borrar un pedacito de aquí, ¿sí? Poder escribir y utilizar esta estructura. En muchos de los casos, nosotros tratamos de identificar los compuestos, pero no tenemos una reacción colorida brindada por ese cambio de pH. No lo tenemos. Ni tampoco tenemos una prueba de precipitación. Pero entonces usamos otro recurso. Todos los compuestos anillados, Natalia y demás compañeros, ¿sí?, tienen algo muy especial. Voy a escribir el radical o grupo radical de los terpenos, ¿sí? Esto se repite, se repite y se repite. ¿Esto qué representa? Dobles ligaduras. Las dobles ligaduras ante la exposición de una determinada longitud de onda, ¿sí?, como puede ser 340, ¿sí?, o 380, etcétera, estimula a estos elementos de dobles ligaduras, generando lo que nosotros conocemos saltos energéticos. ¿Sí? Lo saca de su balance energético. Cuando se deja de pasar la luz, este salto energético regresa al centro. Y al regresar al centro, despide una energía que nosotros podemos apreciar siempre y cuando tengamos, ¿sí?, un detector, un filtro de luz ultravioleta. Esa es una prueba, ¿sí? Entonces, en concreto, debido a la naturaleza química de dobles ligaduras que son resonantes, o sea, que son propicias, que son sensibles a la estimulación de una determinada longitud de onda, como es la luz ultravioleta, usamos el fenómeno de fluorescencia. Estas componentes son capaces de fluorecer, ¿sí? Y la fluorescencia puede ser de diferentes tonalidades de acuerdo a la longitud de onda en nanómetros que tú hayas aplicado. Puede ser verde, puede ser amarilla, puede ser naranja, ¿sí? Pero eso ya es que detectaste una estructura que es resonante, ¿sí?, que puede fluorecer. No sé si quedó claro, Natalia. Sí, ya, gracias, maestra. Muy bien. Entonces, estos poquitos minutos que nos quedan, ¿sí?, los utilizo para lo siguiente. Recuerden, ¿sí?, el examen va a contener, ¿sí? ¿Por qué no las incluí? Pues porque yo quería dar una semana justa, y si ustedes ya se estaban preparando o querían ya prepararse, tuvieran su semana. Nunca me he salido de esa idea. Entonces, el examen va a estar compuesto de la práctica 1 hasta la 6. Estas 7 y 8 no las vamos a incluir, ¿sí? Estas no van a entrar, pero no significa que no las lean, vean los videos, están muy padres, ¿sí? Bueno, ¿cómo viene el examen? Pues todavía no lo decido, de 30 o 20 preguntas. Siempre he pensado que entre más sean, pues más probabilidades tenemos por equivocarnos y no afecte tan fuerte nuestra calificación, ¿sí? Bien, entonces, el examen quedó el día 14 a las 8 de la mañana. ¿Sí? Lunes. Recuerden, no hay reposición. En respeto de todos los compañeros que sí se organizan o estudian o que pues tienen también actividades y se concentran en hacerlo, no hay reposición. Así que hay que aplicarse, ¿sí? Hay que estar atentos a eso.
¿Algún comentario, pregunta? Yo, maestra. Mande. Por ejemplo, en el caso, hablando de la práctica 7, donde extraíamos, por ejemplo, nos ponía usted el orégano, que tenía que ser de una planta fresca, para después sacar, bueno, para obtener su metabolito secundario, se obtenía un extracto primero, y se precipitaba como con etanol, como en el video. En el caso de una raíz, primero se tiene que hervir o... Sí, estoy hablando con Fernanda, ¿sí? Mire, en este caso, Fernanda, me voy a permitir también borrar esto y ponerlo más amplio, ¿sí? Mire, esto es bien importante. Si a mí me das la hoja, me das la raíz, me das el tubérculo, no, pues yo tengo toda la seguridad de ver una estructura anatómica que me da certeza de que es lo que es, o sea, es un tubérculo de cúrcuma, ¿sí? De jengibre, estoy segura. Pero siempre que se meten a los procesamientos, al proceso de destilación o de extracción, lo ideal es que vaya en forma de ¿qué? De polvo. Entre más esté molido, más troceado esté, el contacto físico, esto es una cuestión de física lógica, tiene una mayor exposición para liberar el compuesto químico que tú quieres, ¿sí? Entonces, normalmente hay que usar materiales troceados. ¿Qué es lo que muchas veces podemos ver en videos? Que hacen un extracto o quieren hacer agua de rosas, voy a dar ese ejemplo. Toman los pétalos, ¿sí? Y los meten a su contenedor. Miren, no quiere decir que no obtengan algo, sí lo van a hacer, pero al estar el material entero, pues hay resistencia física. Entonces, entre más esté fraccionada o pulverizada, es lo ideal. Ahora, si trabajas con polvo, tienes que tener un equipo que contenga en una malla especial ese polvo que no se vaya a combinar, ¿sí? Pero deseablemente, entre más fraccionado esté, mejor, ¿sí? Sí, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Yo tengo una duda, maestra. Sí, dígame. ¿Usted cree que al momento de la post cosecha pueda aumentar los metabolitos secundarios de alguna u otra forma? No, no lo creo. Fíjese, voy a decir lo siguiente. Hay que recordar, todos los metabolitos son producto de un proceso vivo, o sea, de un proceso fisiológico que le da esa característica de producción, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Sí? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy gráfico. Hemos de alguna manera comido aguacate y partimos esta verdura y no comemos, no utilizamos una mitad. A ese aguacate inmediatamente, ¿sí? Le vamos a empezar a ver que su capa expuesta va a la atmósfera, va a empezar a cambiar de color, desde ponerse en un tono rojizo marrón a negro, ¿sí? ¿Qué está pasando ahí? Se está oxidando, se está degradando. No quiere decir que yo no pueda recuperar aceites esenciales de aguacate, ¿sí? Pero para otras características el proceso se degradó. Se pueden formar, ¿sí?, otro tipo de metabolitos, pero quizás no es el metabolito que a mí me interese. Entonces, metabolitos que básicamente son de interés, al contrario, llevamos el riesgo, y vuelvo a hablarles de la deshidratación, de que si queda algo de humedad, debemos de meterlos en frascos hasta que roce la corona, o sea, la tapa, o sea, llegar al borde, sellar una muy pequeña capa de oxígeno para evitar que se oxide. Entonces, hablar de que un metabolito secundario útil es, no sé, pudiera haber alguno, ese es el que se incrementaría, pero no es lo usual, ¿sí? Al contrario, por eso estamos como limitados y urgidos inmediatamente que cortar, deshidratar, empacar bien, extraer, reservar, o sea, guardar.
Gracias, maestra. Muy bien. Pues ya se nos cumplió nuestra hora, muchachas, pero si tienen otra preguntita, la podemos todavía atender. Bueno, nos estamos mirando, ¿sí? ¿Cómo voy a subir sus calificaciones, compañeras? ¿Sí? Hasta ahorita, pues iba subiendo una actita, y así lo voy a hacer. Voy a subir un PDF en donde van a venir sus nombres, primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, cuarto parcial, ¿sí? Recuerden, cada uno vale 25%. Va a venir el promedio fraccionado y propiamente la calificación final redondeada, ¿sale? Voy a dejar mi correo para ver si hay alguna duda, ¿sí? Y subirla. Esto ya va a estar subido tanto en un PDF para ustedes, pero también va a estar subido en el CIMA. Si no hay alguna duda, esta columna, posteriormente yo la pasaré para generar el acta final. Sí es importante que la revisen. No en cuanto a mi PDF. Mi PDF, pues yo lo voy a sacar de un Excel, ¿verdad? Pero subir las calificaciones en el CIMA son celdas individuales y pasivas, es decir, es numerito por numerito. Es fácil equivocarme, ¿sí? Pero me pueden decir, maestra, ahí hubo un error, pero no alteró mi promedio, o sea, se equivocó en poner un número previo, porque cada celdita, les digo, es independiente. Entonces, ahí vamos a estar en comunicación, ¿les parece? Sí, maestra, muchas gracias. Ándale, pues, sale pues. Nos estamos mirando, ¿sí? Y bueno, se los adelanto. Espero sean buenas noticias. Para mí lo son, ¿sí? Porque espero ya verlos el próximo semestre. Se hablan de cosas positivas en las noticias, pero también de manera casera. Voy a estar a cargo de darles su materia de fisiología vegetal y eso es muy bueno. Va a ser una dinámica muy diferente a genética y va a ser una dinámica diferente a fitoquímica, ¿sí? Va a exigir más contacto presencial porque son fenómenos biológicos, funcionales, y pues bueno, voy a darles esa materia. Espero estar a la altura, ¿no? Y que se diviertan. Sí, maestra, muchas gracias. Ángeles, pues, entonces nos estamos mirando, ¿sí? Sí, gracias. Cuídense. Gracias. Gracias igualmente, maestra. Gracias.